La escóbula de la brújula. Bueno, y si con Francisco Pizarro reivindicamos esas acciones cuanto menos brillantes, ¿no?, de estrategia que en su momento practicó, otro hombre que también yo creo que hay que reivindicar, cuanto menos el orgullo hacia nuestro país, sobre todo por todas las implicaciones que tuvo en Estados Unidos. Porque si no me equivoco, Carlos, Gaspar Pérez de Villagrá, que es el personaje del que vamos a hablar, ahí entre el siglo XVI y XVII, él fue el primer europeo, hombre de leyes, que actuó en labores de justicia en los territorios de Estados Unidos, y de hecho creo que fue el primer juez que hubo allí. Exacto, sería el equivalente al primer juez y al primer sheriff de lo que es el territorio al norte del Río Grande, porque además le encargaron una misión digna de una película del oeste, perseguir a los dos desertores por el desierto, como las películas de John Wayne, exactamente igual. El motivo por el que le he traído a Villagrá es porque lo hablaba hace poco con Miguel, con nuestro compañero Miguel Salas, de los grandes hombres de la conquista de América, del periodo que acaba con Juan de Oñate, que es con quien iba Villagrá Pérez de Villagrá iba a la expedición del Río Grande de Juan de Oñate, es decir, la expedición que intenta abrir el camino del norte, el camino real de tierra adentro, que iba desde el interior de México hasta Santa Fe, en Nuevo México, y que fue el eje central de las provincias internas de la Nueva España. O sea, si cogéis un mapa de Estados Unidos y México, desde Texas a California, iba justo por la mitad. Bueno, este camino era la ruta esencial de penetración española más allá del Paso del Norte, el Paso, la ciudad actual, que estaba justo en los bancos del Río Grande. Bueno, Gaspar de Villagrá tiene una naturaleza especial, y es que era un gran poeta. Es decir, entre los grandes poetas del siglo XVII, son muy conocidos del XVI y XVII, gente como Alonso de Ercilla, pero si bien Villagrá a lo mejor no llega al nivel de Ercilla, se queda muy cerca. Había un grupo de literatos, de gente de leyes, de gente de letras, que eran no solamente guerreros, sino que también eran poetas, y Villagrá era uno de ellos. Él había estudiado en Salamanca, estuvo 7 años en la corte de Felipe II, y estaba relacionado con la familia de los conquistadores de los grupos que habían acompañado a Almagro en la conquista de Chile, ya Valdivia. Realmente Villagrá era ambas cosas, y ambas cosas las hacía bien. Como hombre de leyes y como jurista, fue efectivamente juez, y al mismo tiempo fue también una persona notablemente culta en un territorio realmente abandonado y salvaje. Y al mismo tiempo fue un guerrero esencial para lo que fue la conquista española, el asentamiento del poder español en Nuevo México. El caso de Villagrá es importante también porque es el fruto del revisionismo contra España actualmente de la historia en todo el mundo. Y realmente sobre él y sobre su memoria y la de Oñate se ha intentado disfrazar una especie de leyenda que, a mí personalmente ya me jorobó un poco, porque más que sea justa o injusta, que yo no entro en eso, es falsa. Entonces es una cosa que realmente acaba incomodando un poco. Villagrá, que he dicho que era un hombre de leyes y también guerrero, cosa que todos los españoles del siglo XVI y XVII eran, no era un tipo muy alto, midiera 1,60 m y poco, pero es que tenía 1,60 m y poco de ancho, era exactamente cuadrado. Entonces, era cuadrado. Era literalmente así. Entonces, se le consideraba un hombre fornido, resistente y ligeramente durillo. Y el caso es que en Nuevo México se planteó un problema. Cuando Oñate cruza el Río Grande y establece el puesto en el Paso del Norte, lo que es el Paso en Texas, justo a la frontera entre Texas y el México, hacia el otro lado, en la zona mexicana, Ciudad Juárez, él se abre camino hacia el norte y entonces ellos buscaban dos cuestiones: lugares donde asentar una pequeña colonia y el mito eterno de encontrar las 7 ciudades de Cibona. No eran los primeros españoles que pasaban por la zona. Las expediciones de Coronado anteriormente y de Zaldívar habían explorado el territorio y se habían adentrado muy hacia el norte. En el caso de Coronado hasta más allá del cañón del Colorado, y en el caso de Zaldívar también. Lo que buscaban es que en las expediciones tanto de Coronado como de Zaldívar les habían hablado de una cosa muy extraña. Les decían que existía una ciudad que los indios de la zona, hoy conocidos como pueblo, los queres, que los indios queres tenían una ciudad en el norte, en el interior del territorio, que se reflejaba como un gigantesco cañón que surgía de la nada y que brillaba en lo alto del cielo como si fuera una ciudad de plata o de oro. Es lo que los indios llamaban la ciudad de las nubes. Entonces, actualmente se sigue llamando así en inglés, Sky City. Entonces, esa ciudad construida sobre una peña, la buscaban, aunque sabían más o menos dónde estaba, porque ya he dicho que había exploradores españoles que habían pasado por allí, y
por cierto, aunque los españoles nunca lo supieron, habían intentado ya matarles una vez, pero no lo hicieron por muy poco. Digamos que la expedición de Saldívar pasó por allí y salió adelante sin problemas, la de Coronado. El caso es que cuando descubren el lugar, se quedan realmente anonadados. El lugar no es una fortaleza al uso, sino que es una gigantesca montaña en cuya parte de arriba aparentemente efectivamente hay un poblado. En realidad es un poblado hecho de adobe que forman zonas de escalas como terrazas superpuestas a lo largo de toda la parte alta del cañón, y claro, lo que llegan a la conclusión es que allí no hay forma de subir si no es por las buenas. Y un grupo de exploración sube por las buenas. Les reciben los indios queres, les saludan, les ven, intentan matarles. De hecho, al grupo que hay, intentan matarles, pero reaccionan al estilo de la época de la gente del lugar. Y es que entablan contra el pueblo entero una batalla absolutamente brutal. Intentan retroceder, los van matando a todos, pero dos de ellos se lanzan desde más de 100 metros de altura y parece ser que por un efecto de la arena de los que lleva el viento del desierto, no se matan. Consiguen escapar y llevan el mensaje de que hay enemigos entre los queres y al mismo tiempo los indios de la región hacen un levantamiento masivo. El problema es que la pequeña colonia de Nuevo México no tiene ningún futuro, es decir, los van a matar a todos. Se calcula, el número de indios no era muy grande, pero se calcula que eran entre 20 y 30.000 probablemente, y el ejército de Nuevo México tenía 70 personas. Entonces las 70 personas parten hacia la ciudad de las nubes porque solo tienen una solución: o la toman o les matan a todos. Entonces, claro, el problema es cómo conquistas una ciudad que está en lo alto, que solamente tiene un camino que va por un barranco de caída de más de 100 metros y que encima la parte del pueblo protegida está separada de la zona a la que se puede llegar por una especie de hendidura que hay que pasar. Bueno, obviamente la situación es imposible. La situación es imposible y no hay forma. Lo único que tenían como armamento pesado eran dos pequeños pedreros que habían subido primero a lomos de mula y luego a hombros. Esos pedreros, que eran los cañones ligeros, no podían servir para conquistar una ciudad que tenía aproximadamente unos 1000 y pico guerreros dentro, porque además había unido a parte de las tribus vecinas. Ante la imposibilidad de hacer nada, se encuentran ante la situación de que no pueden, o sea, no van a poder tomar la ciudad de los queres. Además ven cómo los indios les insultan, se ríen de ellos, y ese es el mayor error del mundo. Porque algún indio dijo en su lengua: a que no hay huevos de venir aquí. Entonces Villagra, que está ya bastante mosqueado, decidió que había que hacer algo. Inventó el salto de pértiga de largo alcance. Buscó una especie de vara que tenía de una de las picas, decidió dónde asentarla en el muro, pegó un salto y cayó al otro lado. Pero claro, cayó solo. Claro, el problema es que cayó solo pero loco. Lleno de furia, con los ojos hinchados de no dormir y del cabreo, y empezó a cargarse a todos los que tenía alrededor. Cuando se cargó el primer grupo, consiguió atar un cabo que le habían lanzado desde el otro lado, y sobre el cabo pasaron los primeros para poder tender una pasarela. Una vez que tendía una pasarela, a él, que estaba enloquecido pegando golpes a todos que había a su alrededor, se le unieron 4 o 5 taraos más. Entonces, estos 4 o 5 empezaron a avanzar con la ventaja que tenían de que llevaban armaduras pesadas y cascos, rodelas y armas de hierro. Y entonces, bueno, es cierto que tenían ciertas ventajas, pero estos tenían hondas, piedras, clavas de palo, de piedra. Entonces, bueno, algunos, como dicen las crónicas, los que iban al frente parecían ya erizos, de las flechas que tenían, de los clavos, de los golpes, lo cual no hacía sino cabrearlos más. Entonces, la cosa iba peor, pero claro, ya el puente funcionaba y aunque poco a poco iban pasando. Cuando eran un número suficiente, decidieron pasar los 2 pedreros que tenían. Entonces, bueno, ya estaban todos al otro lado. La mitad estaban sangrando, no había ni uno que no estuviera herido, tenían brazos rotos, piernas, tenían las armaduras hechas polvo y no tenían ni pólvora para los mosquetes ni podían engrasar las ballestas, con lo cual tenían solamente los cuchillos, las espadas y sus propias armaduras y los guanteletes. Y ahí había 1000 tíos y la ciudad entera. Entonces, ¿qué dijeron? Pues la tomaron casa a casa durante un día entero. Casa por casa, entrando de una en una con las espadas, los escudos, las armaduras y matando a los que había dentro, uno a uno, casa a casa, todo el tiempo. Es decir, cuando acabaron, porque los queréis no se rindieron, o sea, eran tipos duros de verdad. Cuando acabaron habían matado unas 500 personas, se calcula. A la mitad, al 50% de la población. Esto es un Stalingrado en miniatura, pero a lo bestia. A lo bestia, literalmente. Ellos lo justificaron, porque luego esto generó ciertos problemas, porque incluso entre la legislación española, que en contra de lo que se dice por parte de la leyenda negra, era muy beneficiosa para los indígenas americanos y los toleraba y consideraba seres humanos, Juan de Oñate fue sometido a un juicio de residencia y tuvo que declarar en España por qué había ocurrido todas estas historias, y Villagra también.
Villabra había quedado ligeramente magullado como el resto de los que estaban con él. Por cierto, es interesante, algunos indios que estaban en la ciudad se lanzaron también 100 metros de altura y sobrevivieron 2 o 3 de ellos, lo cual demuestra que el sistema tenía ciertas ventajas a la hora de hacer saltos imposibles. El caso es que la conquista de la ciudad de los Queres impactó de tal manera dentro de todo lo que era el territorio de Nuevo México y Arizona que prácticamente ya nadie se atrevió durante una generación a hacer nada contra semejante panda de taraos. Es verdad que los pueblos luego se rebelaron un siglo después en una rebelión gigantesca que volvió a recuperar a Coma, que fue reconquistada años después. Pero la hazaña de Villagrá queda como uno de los elementos más raros del mundo, sobre todo porque yo no conozco a Coma, pero sí conozco parte de Nuevo México, y es una historia muy falseada, porque ahora mismo, de hecho, han intentado eliminar el monumento a Juan de Oñate, es la estatua más grande de Estados Unidos, tiene 10 metros de altura, es una estatua ecuestre, y le han quitado el nombre. Es decir, está al lado del aeropuerto del Paso, sí, ¿no? está en el Paso, efectivamente. Entonces, le han quitado el nombre, o sea, en vez de poner Juan de Oñate, dicen jinete a caballo. Entonces, sin importancia. Entonces, no se parece a la gente del lugar, pero bueno. El caso es que, además de eso, lo que te cuentan los indios actualmente, los Queres, es que, en realidad, te los pintan como si fueran, iba a decir, un tercio de Flandes, no, como si fuera una división de las SS. O sea, les faltaba artillería pesada, como si fueran cientos de miles de españoles contra unos pobres indígenas desarmados. Y por supuesto, armas de fuego, como si llevaran G-36 actuales o algo parecido. Realmente eran 4 gatos solos en medio de la nada. La historia se conoce muy bien y encima Pérez de Villagrá hizo un poema sobre la conquista del Nuevo México, que es una verdadera maravilla, que he dicho, no, pues a lo mejor no llega al nivel de la Araucania de Ercilla, pero que desde luego creo que efectivamente entre muchos de los conquistadores y muchos de los segunda línea de literatos y de hombres cultos de la España del 16 y del 17, que eran casi todos guerreros y al mismo tiempo poetas, había una gente de una calidad literaria formidable. Luego creo que vamos a hablar de alguno más.